Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Parábola de los viñadores. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: «Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo». Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: «¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día?». «Porque nadie nos ha contratado», contestaron. Él les dijo: «Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo». Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: «Llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros». Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. «Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora», dijeron, «y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día». Pero él contestó a uno de ellos: «Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos». Jesús predice de nuevo su muerte. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: «Ahora vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará». La petición de una madre. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. «¿Qué quieres?», preguntó Jesús. Ella le dijo: «Ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda». «Ustedes no saben lo que están pidiendo», respondió Jesús. «¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber?». «Sí, podemos». «Les aseguro que beberán de mi copa», dijo Jesús, «pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre». Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con los 2 hermanos. Jesús los llamó y dijo: «Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». 2 ciegos reciben la vista. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo y los llamó. «¿Qué quieren que haga por ustedes?». «Señor, queremos recibir la vista». Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. San Lucas capítulo 20. La autoridad de Jesús puesta en duda. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba las buenas noticias, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los líderes religiosos. «Dinos con qué autoridad haces esto.
Lo interrogaron: ¿quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, respondió él. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que respondieron: no sabemos de dónde era. Entonces Jesús dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Parábola de los labradores malvados. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que dieran parte de la cosecha, pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo: ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les dará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó: Dios no lo quiera. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. El pago de impuestos al César. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, respondió: muéstrenme una moneda romana. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces, dijo Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que, admirados de su respuesta, se callaron. La resurrección y el matrimonio. Luego, algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella, y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, contestó Jesús, pero los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley respondieron: bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. ¿De quién es hijo el Cristo? Pero Jesús les preguntó: ¿cómo es que dicen que el Cristo es descendiente de David? David mismo declara en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor:
siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. David lo llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser su descendiente? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús dijo a sus discípulos: Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Evangelio según San Juan, capítulo 20. El sepulcro vacío. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Jesús se aparece a María Magdalena. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo: ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: No me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Jesús se aparece a sus discípulos. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Jesús se aparece a Tomás. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos, los saludó: La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro.
pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.